Amén. Dios me los bendiga nuevamente a todos en esta mañana. Vamos a prepararnos para la exposición de su palabra el día de hoy. Y hermanos, lo primero que quisiera hacer es hacer una oración. Es un pasaje quizá un poquito de esos que nos van a sacar un poquito de chispas. Vamos a ir primero que nada a Dios en oración. ¿Le parece bien? Ahí en su lugar cierre sus ojos y vamos a orar y clamar al Señor. Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres, tu misericordia, tus bondades, todo lo que tú nos permites hacer. Gracias, Señor. No solamente es lo único que podemos decir, gracias, gracias, gracias. En este momento vamos a acercarnos a tu palabra y te pedimos para que tú obres en este momento. Por un lado decimos también gracias porque nos permites abrirla, porque tenemos libertad para abrirla. Te pido que yo solamente sea un instrumento que tú vas a usar, pero que seas tú hablando el día de hoy. Prepara nuestra mente, nuestro corazón. Sé con mis hermanos, pero también conmigo, que estoy igual creciendo con ellos, me estoy edificando con ellos para que el día de hoy algo podamos aprender, que podamos crecer, sobre todo llevarlo a la práctica. Bendice tu palabra y te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay un matrimonio bien famoso, hay un matrimonio muy famoso. Y usted sabe que cuando alguien es muy famoso, todo el mundo se da cuenta de todo. Hoy las redes sociales están en su máxima expresión, no pueden esconder nada. Así que este matrimonio después se divorciaron. Ella se vuelve a casar con otro, que porque Dios le dijo, ¿no? Dios le dijo, Dios le reveló que se podía divorciar para ir con otro. Mientras tanto, el que quedó divorciado continuó predicando, enseñando, muy quitado de la pena, como que no había pasado nada. De por sí enseñan falsas doctrinas y encima está divorciado y la gente lo acepta como si nada hubiera pasado. De pronto, del otro lado de la novela tenemos a esta señora divorciada y ahora Dios le dijo que puede casarse otra vez. Están haciendo su ministerio, pero no duró más que algunos meses. Algunos han visto la novela, ¿verdad? Saben de quién estamos hablando. Ahí lo pasan en Univisión y todo esto. Ahora Dios le dijo que podía regresar otra vez con el que estaba antes. Ya se pusieron de acuerdo. Ahorita no he visto la novela, no sé en qué vas ahorita. Y menciono esto, hermanos, porque es uno de miles de ejemplos que estamos viendo el día de hoy. Como si la Biblia no hablara acerca de eso. Tú no puedes decir por qué son tan exagerados, por qué tan rudos. La Biblia habla de eso. Y hoy, hermanos, vamos a ver un tema que no solamente debería de ser importante para los líderes, sino que abarca toda la iglesia, porque de una u otra manera usted está siendo afectado. Usted tiene que conocer cuáles son los requisitos de los ancianos. Para los que son de casa, yo sé que ustedes lo saben, y si alguien está conectado por primera vez, estamos estudiando expositivamente la carta a Tito. La última vez que estudiamos este pasaje, estudiamos el versículo 5 y hoy justo nos toca el versículo 6, que de pasada, haciendo un paréntesis, usted sabe que no siempre podemos predicar nada más un solo versículo, depende mucho del contexto, depende mucho de la naturaleza del texto, pero hoy sí vamos a estudiar un solo versículo, que es el versículo 6, porque cuando lo estamos estudiando decimos aquí hay suficiente material para poder estudiarlo. Una vez más, anteriormente ya habíamos leído el versículo 5 de cómo Pablo le dejó algunas instrucciones a su hijo en la fe, Tito, lo dejó en Creta, le dijo para que corrigieses lo deficiente. Ese fue el último mensaje que nosotros expusimos acerca de la carta a Tito. ¿Se recuerdan? Para que corrigieses lo deficiente. Y dijimos que cuando la Biblia dice corregir lo deficiente, viene de la idea de un ortodontista o un especialista en dientes torcidos. ¿Sí se recuerdan de los dientes torcidos? Un paciente va a ver un especialista porque tiene algunos dientes chuecos, algunos dientes torcidos y va a recibir algún tipo de tratamiento. Repito, la frase en español dice para que corrigiese lo deficiente, y esa palabra de corrigiese en el original es esta idea: reparar dientes torcidos. Así que la iglesia va con un especialista que es Cristo para que con el tiempo nuestros dientes se vayan enderezando poco a poco.
¿Y qué medicamento vamos a utilizar, hermanos? ¿Cuál es la medicina que vamos a utilizar? El Evangelio. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios que al ser expuesta, al ser los creyentes expuestos a la exposición de la palabra con el tiempo, los dientes se tienen que ir enderezando, 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 porque toda iglesia tiene dientes deficientes que enderezar. Y repito, es bueno que la iglesia conozca estos temas, es bueno que la iglesia conozca cómo debe de ser el perfil de la persona que va a estar o las personas que van a estar ahí enfrente, porque usted los va en cierto sentido a calificar. Obviamente que en el sentido más estricto de la palabra sabemos que es Dios el que llama a los líderes, ¿verdad? Es Dios el que llama a los pastores, es Dios el que nos regala ancianos, es Dios el que nos regala diáconos, pero a fin de cuentas la iglesia también está aquí, la iglesia local está aquí para afirmarlos, para reconocerlos. Por lo tanto, por supuesto que nos debe de importar este tema. Un futbolista o cualquier otro deportista, cuando es contratado por algún otro equipo, digamos que tiene el día de su presentación. Aquí está un futbolista, lo hemos ilustrado antes, ya cambió de equipo y lo van a presentar delante del estadio y él está haciendo algunas habilidades con la pelota, con el balón, para que él demuestre de qué está hecho, como dice un dicho. En cierto sentido, nosotros los líderes no podemos hacer nada para sorprender a Dios. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios. No podemos ganar puntos para ganarnos este puesto, pero eso no significa que no haya requisitos. La Biblia sí tiene requisitos para los pastores, para los ancianos. Y cuando terminemos este sermón, hermano, vamos a hacer un tipo de aplicación para darnos cuenta que en realidad este sermón no es solamente para los ancianos. Nos vamos a dar cuenta que esto nos abarca a todos. Pregunta, ¿habrá necesidad de vidas piadosas en los púlpitos? No contesten porque se caen las paredes. Hay muchísima necesidad de liderazgo piadoso. Nosotros podemos pensar en nuestro contexto de Amarillo. No es que no nos importe en otros lados, pero Dios nos tiene aquí por alguna razón. Tú piensa en el contexto de Amarillo, habrá necesidad de vidas piadosas en los púlpitos. Vamos a ver lo que nos tiene que decir el texto. Póngase de pie, yo sé que ya hice una oración, pero póngase de pie y vaya a Tito capítulo 1. Vamos a estudiar el versículo 6, pero para volver a repasar lo que vimos hace unos días, leamos el 5 y 6. Tito capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El verso 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. ¿Pueden todos leer conmigo el versículo 6? Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Bueno, los hice hacer ejercicio, póngase, nuevamente tome su lugar, ya habíamos hecho la oración. Muy bien, hermanos. Imagínense a Pablo dejándole unas tareas a Tito. Son varias, una de ellas es, necesito que pongas ancianos. Acuérdense que Pablo ha hecho algo de ministerio en toda la isla de Creta. Quizá hay algunos grupos de creyentes que se están levantando y Pablo se está ya a punto de irse, pero no está contento y dice, bueno, aquí hay mucho trabajo que hacer, voy a dejar a Tito y una de las cosas que tienes que hacer es poner ancianos. Así que de manera breve, introductoria, vamos a ir entendiendo el término de ancianos. Yo sé que esas son cosas muy conocidas para muchos de ustedes. Hoy en día, si alguien te dice anciano, quizá te vas a molestar un poquito. Quizá en nuestro contexto decir anciano, sí pensamos literalmente en una persona ya mayor de edad, quizá canoso. Lo curioso es que en el Antiguo Testamento esta palabra ya es mencionada y en el Antiguo Testamento sí hacía referencia a alguien mayor, alguien avanzado de edad. Los ancianos gobernaban a la comunidad. Los ancianos tomaban decisiones importantes. Incluso hay una palabra hebrea, entre varias, para la palabra en español anciano, que es zaken, que significa alguien con barba. Imagínense, literalmente significaba alguien con barba. Por eso es que en tiempos de Jesucristo todavía alcanzamos a ver esa cultura que van arrastrando y vemos allá a los judíos con la barba extendida, larga. El Sanedrín, el concilio de judíos que se encargaban del contexto religioso, eclesiástico, estamos acostumbrados a verlo con una barba.
Ahora, la palabra anciano, pero en el Nuevo Testamento, viene del griego presbíteros o el castellano presbítero. A mí me gusta decir, hermanos, significa siervos. Anciano, obispo o incluso diáconos, toda persona en la iglesia debemos de considerarnos siervos. Nadie es más que otro. Me gusta decir que somos siervos. De hecho, en el versículo 5, note que los llama ancianos, pero en el versículo 7 los llama obispos, y por el contexto tú te vas a dar cuenta que está hablando exactamente de la misma persona. Una vez más, sé que estos son términos conocidos para algunos de ustedes, pero para que todos vayamos aprendiendo parejito, cada vez que usted lea los términos anciano, obispo, pastor, son 3 distintos títulos para lo mismo. Estas personas están sirviendo en la iglesia local con el fin de supervisar. Todos entienden esta palabra de supervisar. En su compañía, una empresa, tienen un supervisor, sí lo conocen, ¿verdad? Ese que entra y usted le hace como que está trabajando, ese supervisor. Él no es el dueño de la empresa, ¿verdad que no? Él es el dueño de la compañía. Él está ahí para vigilar, para supervisar, de la misma manera que el pastor no es dueño de la iglesia. Está ahí para vigilar, está para supervisar igual que los otros ancianos. El verso 7 dice que son administradores de Dios, y por cierto nos recuerda que la iglesia es de Dios y nosotros solamente estamos aquí para administrar su obra. Así que una vez más, entendemos la palabra anciano, que se está usando de la misma manera como pastor u obispo. También resumimos que se trata de siervos que solamente están supervisando la obra que no les pertenece a ellos, sino que le pertenece a Dios. Pero un detalle más acerca de la palabra ancianos, hermanos, es que cuando usted lee acerca de los ancianos, acerca de los pastores en la iglesia local, siempre lo va a leer en plural. Simplemente que muchos de los que estamos aquí crecimos en una cultura de mirar a un solo pastor, pero cuando usted lo lee se va a dar cuenta que siempre se menciona en plural. Solamente por dar algún ejemplo, no tiene que buscarlo, pero Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Note que dice: y constituyeron ancianos en plural. Lo que la Biblia no nos dice es el cuántos. No es que la Biblia diga específicamente cuántos. No es un requisito tener una cantidad exacta de ancianos. Incluso yo personalmente me atrevería a decir que vale mucho más el carácter de los que están ahí que la cantidad, porque ¿de qué serviría que presumir que tenemos 10 ancianos y no se hace uno en cuestión de carácter? Así que no nada más para que reflexionáramos un poquito en cuanto a la palabra anciano. Pero vamos a entrar ahora sí en el tema que nos interesa el día de hoy. Titulé el sermón: ¿cuáles son los requisitos de un pastor o los requisitos del pastorado? No nos quebramos mucho la cabeza con los títulos porque es lo que su Biblia seguramente dice, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos de un pastor? ¿Qué carta estamos estudiando, hermanos? ¿Alguien se recuerda el subtítulo que le pusimos a la carta? Es Tito, viviendo vidas piadosas. Nunca pierda de vista esa frasecita en todos estos meses. Por lo tanto, yo puedo titular este sermón: ¿cuáles son los requisitos de un pastor? O también pudiera preguntar: ¿cómo se mira un líder piadoso? Todo está bajo ese ángulo de la piedad. Así que vamos a ver por lo menos 4 requisitos en el versículo 6. 4 requisitos en el versículo 6. El primero de ellos dice que sea irreprensible. Usted lo puede notar en el versículo 6, así comienza: el que fuere irreprensible. De hecho, creo que esa palabra resume todo lo demás. En un sentido, hermanos, en un sentido, nadie puede cumplir ese requisito a la perfección. Vamos a ver cómo entendemos el término de irreprensible, porque en un sentido nadie lo pudiera cumplir. Si lo tomamos en el sentido de que un anciano no puede tener ningún error, debe de ser intachable, en ese sentido ningún ser humano va a cumplir los requisitos, porque todos somos pecadores, no hay quien busque a Dios, no hay persona justa. Todos sabemos que estamos en un proceso de santificación, incluso los pastores, aunque en muchos lugares se les levante el ego, ¿verdad? Aunque ya se autonombren, a ver cómo va, apóstol, profeta. ¿Dónde vamos ahorita? Querubín, ya hay serafines, hay dioses. Los pastores somos iguales de pecadores que ustedes. Los pastores somos igual de oveja como cualquiera de ustedes.
¿Alguno de ustedes necesita la gracia de Dios? Yo también la necesito. ¿Alguien necesita el perdón de Dios? Yo también lo necesito. Ahora, estas palabras que miramos aquí, que sea irreprensible, parece que a la única persona que está describiendo es al único perfecto y santo. ¿Quién estuvo en la tierra y no cometió pecado? Pareciera que está reflexionando y hablando de Jesucristo. Pero hermanos, esto es clave. Todo lo que vamos a mirar en la lista de hoy y en la lista de todas las próximas semanas, véalo de esta manera. Es como el perfil de la persona. Todos los que tienen, no sé, unas redes sociales, el Facebook, Instagram, lo que sea, tú tienes un perfil, pones una fotito y describes algo sobre ti. Así que va a haber algunos términos que si tú lo miras de manera explícita, literal, nos quedamos sin pastores, ninguno es digno. Pero tiene que ver con un perfil de una persona, tiene que ver con el estándar alto que Dios puso para los líderes. Tiene que ver con lo que se espera de ellos, el que fuera irreprensible. Analicemos más de cerca la palabra irreprensible, viene del griego azotia, que significa libre de acusaciones. Escuche, irreprensible significa libre de acusaciones y alguien va a decir, no, pues quedamos en lo mismo. ¿Quién está libre de acusaciones? Todo el mundo nos anda acusando. No se diga cuando tú quieres predicar fielmente la palabra de Dios, seguramente alguien te va a acusar. Pero tiene que ver con la idea de que no seas acusado y que tengan pruebas para ello. Porque acusarnos, hermanos, mucha gente nos va a acusar. Otra traducción de la palabra es intachable. ¿Habrá alguien intachable? En un sentido no hay nadie intachable, así que tenemos que seguir estudiando. Significa también que no tenga reproche alguno y siendo más específico que sea una persona que no es cuestionable en cuanto a su carácter moral, su carácter personal, su integridad. Hay un pasaje, hermanos, donde Pablo vuelve a utilizar la palabra irreprensible y nos va a dar una mejor idea a qué se refiere esta palabra si va conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 12. Primera de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Lo leo, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Cuando Pablo dice, hermanos, ustedes se han dado cuenta que nosotros nos comportamos irreprensiblemente delante de ustedes. ¿Usted cree que Pablo está diciendo, ustedes saben que nosotros somos perfectos? Por supuesto que no lo está diciendo en este sentido. Pero al mismo tiempo, sí sabemos que Pablo siempre se comportaba dignamente. Pablo tenía un excelente testimonio y Pablo nunca era acusado legalmente. Escuche, no es que no era acusado. No era acusado legalmente. ¿Alguien te puede acusar? Sí. Repito, cuando tú tratas de hacer las cosas bien, cuando tú tratas de ser fiel a la palabra, créeme que te van a acusar. Pero hay una diferencia en que te acusen a que te acusen legalmente. Ahora, Pablo en otra ocasión dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Que por cierto, lo hemos dicho, hermanos, es un versículo que siempre algunos hermanos lo toman como, bueno, ese era Pablo, creo que eso nada más era para él, pero imitar a Cristo, imitar a Dios, eso es imposible. Por algo está en la Escritura y por algo Pablo lo está diciendo. Si Pablo dice, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, Pablo literalmente está diciendo, si me imitan a mí, están imitando a Cristo. ¿Te puedes atrever a decir eso? ¿Crees que ya llegamos a ese punto? No es que sea imposible. Está ahí como un estándar para nosotros. Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Otro detalle en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12, al final, si le puso atención al versículo, al final dice, y os encargábamos que anduvieseis, ¿qué dice? Como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria. Ser irreprensibles es comportarse como es digno de Dios. ¿A quién estamos representando, hermanos? Estamos representando a Dios. Si lo resumimos aún más, ser irreprensible es vivir vidas piadosas. No pierda de vista esa frase. Acuérdense que toda esta carta es acerca del Evangelio y el resultado del Evangelio. El Evangelio me lleva a vivir vidas piadosas, entre ellos ser irreprensible.
¿No le parece que sería justo que como iglesia estemos constantemente orando para que Dios siga trayendo personas así, hermanos? Si vemos la necesidad, ojalá que estemos orando para que Dios siga trayendo líderes con estas cualidades, vidas que son ejemplo de ser imitadas. Hay un sermón que prediqué hace como un año, no sé si fue aquí, me invitaron por aquí también a Dumas y a Pampa, y no sé dónde lo mencioné. Debemos de vivir vidas que son dignas de ser imitadas. Y la pregunta era, ¿cómo estaría la iglesia si todos te imitaran a ti? Reflexiona en esto. ¿Cómo estaría la iglesia si todos te imitaran a ti? Hoy en día, cuando escribimos algo en la computadora, los que escriben a computadora, está un botoncito que es copy and paste. ¿Sí saben de lo que estamos hablando, verdad? Tú escribes un párrafo y después quieres copiarlo y pegarlo con un simple clic. Tú copias todo ese párrafo y con un simple clic ya lo volviste a pegar en otro pedazo. Copy and paste, dicen. Ojalá que cuando se trata de dar buen testimonio, ojalá que cuando se trata de vivir vidas santas, ojalá que cuando se trata de vivir vidas llenas de piedad, cuando se trata de integridad, ojalá que ahí pudiéramos ser personas dignas de imitar, que la gente quisiera hacernos copy-paste. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Eso es ser irreprensible, no perfecto, pero tú estás viviendo vidas santas, estás viviendo vidas piadosas, dignas de ser imitadas. Ahora, el versículo sigue diciendo, si regresa conmigo a Tito 1, versículo 6, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. De esa frase vamos a sacar 2 puntos. Dice el texto marido de una sola, o su texto dice otra cosa. Marido de una sola mujer, ¿cierto? Así que decimos maridos y hacemos una pausa. El pastorado es solamente para varones, así que el punto número 2 dice que sea varón. Y yo sabía, hermanos, que cuando llegamos a este punto, hermano Eliazar, cierra la puerta, que nadie se salga. Yo sé que venimos de diferentes contextos. La Biblia no es subjetiva. No es lo que a ti te parece, lo que a él le parece. La Biblia tiene una sola interpretación y la Biblia reservó el pastorado solamente para los varones. Por eso el versículo no dice mujeres que sean mujer de un solo varón. No dice eso, dice a los varones, les está hablando. Y de hecho, en el griego ni siquiera dice marido de una sola mujer, en el griego dice varón de una sola mujer. Y lo hace todavía más explícito, directo, práctico, de que se está refiriendo a los varones. Hay varios pasajes, hermanos, que nos hablan acerca de los requisitos del pastorado. Usted sabe que tenemos Tito, tenemos Primera de Timoteo, Pedro también nos habla un poquito acerca de esto. Así que si alguien dice, bueno, en Primera de Timoteo no veo que diga que tiene que ser exclusivamente para el varón. Bueno, en esta iglesia estudiamos la Biblia en su contexto. Primera de Timoteo te da instrucciones en el capítulo 3. ¿Qué está antes del 3? El 2. Lee lo que está en el 2 y en el contexto te vas a encontrar con esto. Primera de Timoteo 2, 12 y 13. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Hermanos, cuando estaba estudiando el pasaje y sabía que este fin de semana teníamos el evento de los matrimonios ayer y el domingo, yo estaba pensando y decía, si alguien viene por primera vez al de las parejas y nos visita ahorita, no sé qué van a pensar. En esa iglesia están medio raros. Como que en esa iglesia tienen algo en contra de la mujer. Hermanos, incluso si en algún día, claro, yo creo que sí, estudiamos Primera de Timoteo, toda la carta de manera explícita, yo creo que cuando lleguemos a este versículo hasta me dan ganas de hacer todo un mes para que usted pueda entender que delante de Dios valemos igual, varón y mujer. Nadie está hablando de superioridad. Cristo murió por hombres de la misma manera que murió por mujeres. No se trata de eso. Hasta quisiera hacer todo un mes desde la creación para que usted vea cómo Dios alaba a la mujer, cómo Cristo abrazó a la mujer en un tiempo donde la mujer era despreciada. ¿Cristo ama a las mujeres? Por supuesto que sí. Pero este texto está diciendo, porque no permito a la mujer enseñar. Primera de Timoteo es una carta pastoral, está escribiendo a Timoteo, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y mucha gente puede argumentar diciendo, bueno, es que en aquel tiempo las mujeres estaban haciendo mal uso de los dones, etcétera, etcétera. Eso es verdad, es el contexto histórico.
Pero Pablo pudo haber dicho, bueno, no permito a la mujer enseñar porque andan enseñando barbaridades. Pero lo interesante es que Pablo sí nos da el porqué. Y lo tiene usted en su Biblia. Él se fue hasta la creación porque Adán fue creado primero. En otras palabras, la razón por la que Dios no permite que la mujer sea pastora no tiene nada que ver con la cultura, no tiene nada que ver con el contexto histórico. Simplemente es un orden establecido por Dios desde el principio. Así como decíamos ayer, la mujer se tiene que someter al marido y eso no significa que el marido valga más que el varón. No se trata de eso. Espero que los que estuvieron ayer lo pudieron entender. Valemos igual. Es simplemente un orden establecido por Dios. Él lo estableció. El versículo favorito de muchas personas para argumentar a favor del pastorado femenino, sí sabe cuál es, ¿verdad? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. Hermanos, una vez más, el contexto me dice que está hablando de un tema totalmente diferente. Gálatas 3 no está hablando de los roles, no está hablando de los requisitos, no está hablando de lo que hace el varón, lo que hace la mujer en la iglesia. Este versículo en su contexto habla de la salvación. Incluso la parte final del texto debería de acabar con el debate. ¿Qué dice al final? Porque todos somos uno en Cristo. Hermanos, cuando se trata de la salvación, Cristo no hace acepción de personas entre varón, mujer, judío, griego. Oh, tú eres de esa raza, no, a ti no. Tú eres de este color, a ti no. Tú hablas este idioma, a ti no. En ese sentido, en Cristo somos uno. ¿Usted lo cree, hermano? En Cristo somos uno. Es lo que habla este pasaje. Algunas objeciones son estas, entre muchas, porque no nos va a dar el tiempo. María Magdalena fue la primera que fue a ver a la tumba y fue a compartir las buenas nuevas. Excelente, vaya y predique a las naciones. Hay muchas excelentes misioneras. Elizabeth Elliot es una excelente misionera. Hemos ilustrado, hemos hablado acerca de este misionero, si algunos se recuerdan, que fue a predicar allá en Ecuador y perdió la vida en Ecuador. Y su esposa comenzó a trabajar en eso también, le siguió esos pasos de misioneros, ha escrito excelentes libros teológicos, se los recomendamos. Somos llamados a ir y predicar, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer puede ir allá con sus vecinas y compartir el Evangelio, las buenas nuevas. Todos somos llamados a compartir las buenas nuevas. Ahora, ese pasaje está hablando... ¿Acaso está hablando del oficio del pastor en una iglesia local? No, no está hablando de eso. Si alguien dice Romanos 16:1 habla de una tal Febe, la diaconisa de esto y esto y esto. Un diácono es un siervo. Aquí tenemos varones que sirven, mujeres que sirvan. Excelente, comience a servir, hermanas. ¿Está hablando del oficio del pastorado en la iglesia local? No, no está hablando de eso. También mencionan a Priscila, mencionada en Hechos 18:26, que dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, se mencionan el varón y la mujer, esposo y esposa, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Qué dice el texto? Que el esposo y la esposa lo tomaron a Apolos y comenzaron a explicarle un poco más el Evangelio. ¿Acaso está hablando del oficio del pastorado en la iglesia local? No tiene absolutamente nada que ver. No hay ninguna mención en toda la Biblia de una pastora, al menos de animalitos sí, pero de personas no, ¿verdad? No lo vas a encontrar por ningún lado. Que hayas crecido en otro contexto es diferente, pero lo que la Biblia dice es claro. Totalmente claro, lo prohíbe de una manera contundente. El pastorado está estrictamente limitado a los varones. Es un pecado terrible, hermanos. Es terrible atreverse a romper ese mandato. De la misma manera que decimos que es algo terrible que una mujer tenga intimidad con otra mujer, que una mujer se opere para hacer otras cosas. Igual de terrible es que una mujer se atreva a trastornar algo que Dios claramente, explícitamente, contundentemente dejó para el varón. Es preferible incluso que una iglesia se quede sin pastor para que se dé cuenta de lo terrible que esto es. Si se queda sin pastor, comience a orar para que Dios envíe a los siervos. Quizá uno por aquí puede enseñar, otro por acá puede enseñar, pero es algo terrible.
Yo como pastor le puedo recomendar una cosa, yo no sé usted qué hace en su casa, pero espero que nadie se esté atreviendo a escuchar a una pastora predicando. Es terrible, más de lo que usted se imagina. ¿Están bien serios hoy, hermanos? ¿Están despiertos? ¿Sí? Ok. Bueno, número 3. El mismo versículo 6, lo vuelvo a leer: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos, pero me pasé. Marido de una sola mujer, esa es la número 3. El requisito número 3 es que sea marido de una sola mujer. ¿Te has puesto a pensar, hermanos, por qué justo después que dice irreprensible y se viene una larga lista de cosas, lo primero tiene que ver con la familia? ¿Sabe por qué? Porque tú puedes engañar a otros. Es más, suena feo esto, pero yo los puedo engañar. Usted me puede engañar a mí. Tú puedes engañar hasta a tu mamá, a tus hermanos, puedes engañar a tus amigos, tus vecinos, pero a tu esposa. Ve como ningún varón dice amén, están como espantados. Ustedes saben porque la tiene ahí a un lado. Hace unos años yo les platiqué de un pastor que yo conocí. No es que nos conocemos tanto, nos conocimos brevemente, pero él dijo algo que a mí siempre se me quedó grabado. Él decía que tu esposa es tu resumen. Porque cuando tú vas a un trabajo a buscar a un lugar a buscar trabajo, ¿verdad que tienen unos requisitos? Y de pronto tú vas con tu resumen. Mira, yo tengo mucha experiencia. Uy, soy bien puntual. A lo mejor no eres puntual, pero tú, ¿quién se da cuenta? Tú pones: yo soy bien puntual, me levanto temprano, soy bien trabajador. Y a lo mejor a veces tienen tanta necesidad de personas que te aceptan y no le dieron mucha importancia. Incluso en el contexto cristiano, para los pastores, sobre todo en la cultura americana, también te piden un resumen. Alguien va a contratar a un pastor, claro que lo traen para que la iglesia lo conozca, pero también te piden un resumen. Incluso un cristiano puede mentir. Bueno, mire, yo soy bien puntual también, me gusta mucho trabajar por la obra, pero si tienes una esposa al lado, tu esposa es tu resumen. Yo creo que con eso es suficiente, no necesitamos hablar mucho en este pedacito del versículo. Tu esposa es tu resumen. Al menos que se pongan de acuerdo, ¿no? Como Guillermo y Ana. Pero si no, cuidado. Por algo la Biblia comenzó derechito con eso. Marido de una sola mujer. Hay un pastor que se llama Buddy Buckham, no sé si algunos lo conocen. Él decía que los hijos son detectives de hipocresía. Los hijos son detectives de hipocresía. Una vez más, tú puedes decir una cosa allá afuera, pero ¿quién te conoce mejor que tu familia? Ellos están viendo. Ellos están viendo. Así que, ¿cómo interpretamos esa frase, hermanos? De marido de una sola mujer, porque hay muchos comentarios aquí. Y los sigo viendo serios algunos. Espero, hoy me voy a salir a la puerta para saludarlos a todos porque sí los noto medio extraños. Si su Biblia dice otra cosa, va al final del servicio y me lo muestra. ¿Cómo interpretamos esta frasecita de marido de una sola mujer? Vamos a comenzar con lo más fácil, para ir pasito allá a pasito. Con lo más fácil. Obviamente no se está refiriendo a la poligamia. La poligamia era esa práctica de tener muchas esposas. En el Antiguo Testamento, Dios a veces permitía cosas. No es que Él esté a favor, no es que esa sea su propósito. A veces puede permitir cosas por algo, por el pecado de la humanidad. Así que tenían muchas esposas. Hoy no podemos con la chaparrita que tenemos a un lado. En aquel tiempo, tantas esposas. Obvio que Pablo no se está refiriendo a eso. ¿Qué tal de personas que aún no se han casado? Son solteros. ¿Será que están totalmente descalificados? El mismo Pablo era soltero. Lo recomendable siempre va a ser que estén casados. De hecho, es una de las primeras preguntas que te hacen por cuestión del testimonio, ¿verdad? Por cuestión del testimonio siempre va a ser mejor. ¿Qué tal personas que han quedado viudos? Yo tengo amigos, pastores, que quedaron viudos, incluso se volvieron a casar porque es una circunstancia distinta. Yo sé que hay diferentes opiniones. Ellos se volvieron a casar y continuaron el ministerio. Así que, ¿cómo interpretamos marido de una sola mujer? Lo más básico es esto. Aquí no podemos doblegarnos un poquito. Definitivamente una persona que ha cometido adulterio no puede ser pastor.
Una persona que ha cometido adulterio no puede ser pastor, y si lo está practicando, usted sabe a quién le va a rendir cuentas, porque la iglesia no es nuestra, no es una compañía donde yo soy el dueño. Esa es la iglesia del Señor, amén. A Él le vamos a rendir cuentas. Aquí es donde puede ver diferentes opiniones cuando hablamos de los divorciados. Usted sabe que puede haber diferentes razones por las cuales una persona se divorcie. Una de ellas ya lo mencionamos, el adulterio. ¿Cuáles son otras razones? Alguien puede decir, bueno, yo me divorcié porque ya no la aguantaba, no sé qué pueda decir. No nos llevábamos bien, nunca nos pudimos entender. No hubo adulterio, pero no cuadrábamos, simplemente no funcionó. Ahora, si el texto dice marido de una sola mujer, primeramente lo que siempre la Biblia va a estar resaltando, hermanos, es la pureza de la persona, la santidad de la persona, la vida piadosa de la persona, el testimonio de la persona. Si esto pasó antes de que una persona fuera convertida, hermanos, es otro caso, porque obviamente una persona que no ha sido regenerada, usted sabe que está muerto en sus delitos y pecados, no tiene vida nueva. Así que quizá alguien en su pecado, en su ignorancia, hacía todas estas cosas, pero después vino a Cristo Jesús. Dice Efesios que ahora tenemos vida juntamente con Cristo. También dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero hermanos, un ya convertido que caiga en adulterio lo descalifica por completo del ministerio pastoral. Repito, hermanos, puede haber diferentes opiniones, porque a veces hay textos que se prestan para quizá tener algunas diferentes opiniones. Cuando se trata de adulterio, no le dé vuelta, es fácil. Si alguien cayó en adulterio, queda totalmente descalificado del ministerio pastoral. Ya si alguien se mete en cuestiones de, bueno, fue una circunstancia diferente, quizá va a haber pastores que piensan diferente. En mi opinión, simplemente, y si alguien es divorciado, no califica y punto. Usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en esto. Cada uno puede interpretar esa parte. En lo que sí quiero que estemos en la misma página, porque es que quizá usted ha experimentado eso. Si un líder cayó en adulterio, la Biblia lo descalifica por completo del pastorado. Y el último, leo nuevamente el versículo 6 que dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Y yo no apunté el número 4 como que tenga hijos creyentes, sino que el requisito número 4 dice que gobierne bien su casa, y vamos a ver por qué. Que gobierne bien su casa. Quiero recordarles que de manera general lo que Pablo está analizando, a lo que Pablo nos quiere llevar es a ver la pureza, la piedad, la santidad de la persona. Quizá no debiéramos de tomarlo, este texto, hermanos, escuche, quizá no debiéramos de tomarlo como, ok, está un pastor, sus hijos son creyentes, pero de pronto uno se descarrió, en ese momento ya quedó descalificado. Quizá no deberíamos de mirarlo tanto así, usted ahorita lo va a ver en el proyecto de este mensaje. O quizá de pronto todo va bien y a tal edad se fue, bueno, ya quedaste descalificado. A veces tenemos que analizar todo el contexto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellos. Pero tú sabes perfectamente bien que no siempre ha sido así. El libro de Proverbios no podemos leerlo como un libro de promesas que se tienen que cumplir. Acuérdense que Proverbios es un libro de consejos prácticos para nuestra vida. Es más, vamos a ponerlo a la prueba. Aquí en esta congregación hay muchas personas que pueden decir, de niños yo instruí a mis niños en el camino del Señor, y ahorita de grandes todavía siguen en el camino de Dios. ¡Qué bueno! Gloria a Dios por eso. Pero también tenemos casos donde alguien instruyó a sus hijos en el camino del Señor desde bebés y ahorita ya no están en el camino del Señor. Por supuesto que muchas de las veces podemos hablar del mal trabajo que los padres podemos hacer, pero no siempre es así. Tú tienes que conocer a padres que hicieron un excelente trabajo, ¿verdad que sí? Y ellos instruyeron a sus hijos en el camino. No siempre es culpa de los papás. Simplemente los niños crecieron y la salvación es una decisión personal. Ellos simplemente no quisieron saber nada de eso. Así que, ¿qué hacemos ahí?
cuando el texto dice que tenga hijos creyentes que no sean acusados, es lo que se espera fielmente de un pastor, así como también se espera de tus hijos, porque tú eres creyente también y tienes que instruirlos en el camino. Lo ideal es que, oye, si tú eres el pastor, tus hijos estén instruidos en eso y que puedan creer el evangelio. Ahora, yo quiero recordarles que todos estos requisitos en Tito, algo parecido se encuentra también en 1 Timoteo capítulo 3. Y en 1 Timoteo capítulo 3, mira lo que dice el versículo 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo vas a cuidar de la iglesia de Dios si no puedes gobernar ni siquiera tu propia casa? Así que, ¿cuál es la idea general detrás de todo eso, hermanos? Que sepamos gobernar nuestra casa, que sepamos cuidar de ellos, que podamos tenerlos en sujeción, en obediencia. Y note que como el texto dice que gobierne bien su casa, nos da la idea que se está refiriendo a que cuando los hijos están todavía bajo tu techo. ¿Okay? Este punto, hermanos, espero que quede lo más claro posible. Cuando llegue el momento en el que quizá vamos a calificar, a analizar a personas más adelante para que sean ancianos de nuestra iglesia, piensen en la pureza de la persona, piensen en la santidad de la persona, piensen en la esposa de la persona, pero también piensen en los hijos, que han sido criados en obediencia, en sujeción, que cuando están bajo el techo de los padres son hijos, que aunque están pequeñitos conocen el evangelio. Es la idea general. Tienes que saber gobernar tu casa. Voy a terminar este punto, el punto 4, con una ilustración que dio el pastor Josías Grauman, que muchos de ustedes conocen. ¿Qué punto estamos viendo? Número 4, que tiene que gobernar su casa, que tenga hijos creyentes, que tenga hijos en sujeción. Escuche esto. Se cuenta de un pastor que tenía 5 hijos. Estos 5 hijos no podían esperar a que cumplieran los 18 años para salir huyendo. Cada vez que uno de ellos cumplía los 18 decía gracias y salía de la casa, pero también se iba de la iglesia y encima iban a una vida pecaminosa, inmoral, pecado literalmente visto. Disfrutaban su pecado. Y luego venía el otro, tenía 16, 17, cumplía los 18, lo mismo, por fin soy libre, y salía huyendo de su casa, salía huyendo de la iglesia y iban a todo tipo de pecados. Y este pastor se defendía diciendo, bueno, todo ese pecado lo están cometiendo, o todo eso ha sucedido cuando ya se fueron de la casa, así que yo sigo estando calificado para pastorear. Parece como que lo que el pastor acaba de decir tiene sentido con lo que yo había dicho, que todo lo que cuenta es lo que cuando están contigo. Pero hermanos, cada caso es diferente. Utiliza la conciencia cristiana. Esto es obvio. ¿Cómo estabas tú instruyendo a tus hijos? ¿Qué pasó ahí en ese infierno para que tus hijos no podían esperar para cumplir los 18, para largarse de la casa, irse de la iglesia y no querer saber de Dios y perderse? No necesitamos mucha explicación. Algo estaba pasando ahí. No podemos tomarlo como excusa y decir, el pastor está bien porque eso pasó de grande. No, algo estaba pasando desde pequeño. Por eso cada caso tú lo vas analizando de manera distinta. Conclusión número 1. Esta lista que estamos viendo, hermanos, representa un perfil. De pronto puede ver cositas que no lo menciona, pero no significa que por eso tú lo puedes hacer. Por ejemplo, en esa lista tú no vas a encontrar que dice, no debe de ser dado a la glotonería, pero tú esperas eso. No dice tampoco, bueno, el pastor no debe de entrarle a la droga. Mira, no dice el texto. Es un perfil de manera general. Es un perfil de manera general. Pero otro punto, y ese es uno de los más importantes, hermanos, es que esto nos abarca a toditos, a todos. Así que si tú estabas sentado en esta mañana y durante todo el sermón dijiste, ¿para qué pongo atención si eso es los requisitos del pastor? Yo no voy a ser pastor, ¿no? Ni para qué le entramos a eso. No, ahí están hablando nada más de los líderes. Hermanos, aquí está hablando absolutamente de todos. Simplemente es un perfil, un estándar que se puso para enfatizar que si tú vas a estar aquí,
tiene ciertos requisitos, pero eso no significa, el pastor no puede tener 2 esposas, pero nosotros sí, ¿verdad que no? Aquí nos abarca a todos, a todos. Si Pablo está diciendo que una persona que se atreva a pararse aquí, Pablo dice, necesitamos ver la pureza de la persona, la santidad de la persona, usted igual. Dios está mirando la pureza de tu persona, Dios está mirando la santidad de tu persona, Dios está mirando tu carácter, Dios está mirando la integridad. ¿Qué tan transparente eres? ¿Eres el mismo aquí y afuera? A otros los podemos engañar. Acuérdate, la que está a tu lado no la puedes engañar. Sé la misma persona allá afuera y aquí adentro también. Simplemente que se está escribiendo los requisitos para los líderes, pero nos abarca a todos. Y no es muy difícil entender eso. Simplemente lee todos los requisitos y te vas a dar cuenta qué es lo que se espera de todo verdadero creyente que ha sido expuesto a la verdad del Evangelio. Así que una vez más, no digas ese sermón no era para mí, era para todos. Todos necesitamos buscar pureza, todos necesitamos buscar santidad, todos necesitamos ser irreprensibles, que si quizá te van a acusar, pero cuando venga el momento de las pruebas, no hay pruebas, ¿cómo lo acuso? No hay cómo señalarlo. Está viviendo una vida piadosa para su Dios. ¿Deseas eso, hermano? ¿Deseas seguir creciendo en piedad? ¿Te gustaría seguir creciendo no solamente en conocimiento? Ya lo hemos dicho, hermanos. Claro que quisiéramos ser la iglesia que más teología conoce en amarillo, pero queremos que ese evangelio, esa teoría, la gente la pueda ver en nuestras vidas, la gente la pueda ver en nuestras familias. ¿Quieres eso? ¿Quieres que la gente pueda decir, mira, no sé ni de qué acusarlo? Es una persona que realmente vive, experimenta el evangelio. Es una persona que vive vida piadosa para su Dios. ¿Te gustaría parecerte cada día más al Señor? ¿Alguien dice amén a eso? Si quieres parecer cada vez más a Él. Una vez más, Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No sé si ya estamos ahí. Hace un momento cuando yo leí 1 de Tesalonicenses 2, una de las partecitas decía, Pablo, ustedes son testigos y Dios también. ¡Wow! ¡Qué palabra fuerte, hermanos! Cuando Pablo dice, hermanos, ustedes saben, ustedes son testigos y Dios también. Usualmente cuando nosotros queremos argumentar algo a nuestro favor, decimos, mira, tengo tal testigo. Mira, mi hermanito está de testigo, aunque ya lo hayan planificado. Mira, mi mamá está de testigo. Mira, mi amigo está de testigo. Pero ¿cuántos pudiéramos decir sin hipocresía y con toda sinceridad, mira, Dios está de testigo? Ya como que cambia un poquito la cosa, ¿no? El que todo lo ve. Cuando el telón de la película, mira, aquí tenemos unas cortinas. Cuando todo se cierra, cuando nadie más te puede ver, aquí sí ni siquiera tu esposa, pero hay uno que todo lo ve. Puedes seguir afirmando todavía estas palabras. Mira, Dios está de testigo de que yo esto y esto y esto y esto. Yo vivo una vida piadosa, yo hago esto, no me pueden acusar y Dios está de testigo. Lo único que podemos hacer, hermanos, porque no podemos que nuestra propia fuerza, es mirar a Cristo. Mirar a Cristo, el único que fue irreprensible en totalidad. Así que podemos imitar a Cristo, pero primero miremos a Cristo. Cierre sus ojos. Es más, póngase de pie. Póngase de pie, cierre sus ojos y termine analizando esto. ¿Yo quiero parecerme a Cristo? Bueno, voy a comenzar con mirar a Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero el cielo, primero Cristo, primero Dios, primero lo de arriba, primero lo espiritual, primero el evangelio. Cierra tus ojos mientras tú analizas en lo que hemos nosotros compartido. Analiza estos puntos, irreprensible, que sepa gobernar su casa. Hazte una evaluación, una autoevaluación de cómo estamos. Y si tú te sientes como, wow, yo definitivamente no puedo, bueno, por eso tenemos que mirar a Cristo. Señor, pedimos
perdón primeramente por todas nuestras faltas. Te pedimos para que tu Santo Espíritu nos siga guiando, nos siga dirigiendo en esta tarea, Señor, que tú nos has dado. Por un lado, oramos por fieles pastores que puedan estar aquí compartiendo la verdad del Evangelio, el único verdadero Evangelio. Levanta líderes, levanta ancianos, diáconos en las congregaciones, pero que no sean un número más, sino que realmente sean personas como tu palabra los está llamando. Ahora pido por mis hermanos también. Sé que algunos de los que estamos aquí tenemos niños pequeños. Ayúdanos para seguirles guiando, para seguirles enseñando el camino correcto, para mostrarles el Evangelio. Y aun si tú tienes hijos ya grandes, es exactamente lo mismo. Sigue orando por ellos. Sigue orando por su pureza, por su carácter, por su santidad, nuestra santificación. Y vuelvo a repetir, cuando nos topemos con ese muro, cuando nosotros digamos, es que yo no puedo solo, entonces es un recordatorio de que el único que nos puede ayudar es Cristo. ¿A quién vamos a ir? Solamente a Cristo.